Hola, bienvenidos, bienvenidas a este video podcast, Lo extraordinario de ti. Hoy tengo un invitado especial que tuve la fortuna de poder acompañar en su proceso y me parece que esta es una de estas historias extraordinarias que me gusta compartir aquí. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, quisiera que David Farías nos contara su historia, pero pues empecemos por el principio y me gustaría preguntarte cómo te presentarías, quién eres, de dónde eres, qué haces hoy y de ahí arrancamos. Ok. Pues mi nombre es David Rafael Farías Segovia. Soy originario de Isla Veracruz. De profesión soy psicólogo, aunque hoy en día soy más estadístico que psicólogo realmente. ¿Y a qué me dedico ahora? Trabajo en una universidad como personal administrativo esencialmente. A mi área de enfoque siempre ha sido la educación y bueno, tengo todavía 27 años. Ok, bueno, pues es una presentación general para ir teniendo una idea de qué haces. Pero la verdad es que yo te invité a este episodio porque pues estuvimos trabajando un tiempo en un proceso terapéutico y la verdad es que para mí fue un proceso lindo, o sea, fue para mí muy padre poder trabajar contigo y acompañarte, ¿no? Entonces, pues empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que estaba pasando que te llevó a tomar terapia? Que fue cuando nos conocimos. Sí. Ah, Esencialmente se vincularon una serie de razones. Digamos que estaba pasando por varias cosas al mismo tiempo. De entrada estaba viviendo yo en la Ciudad de México por el tema de la maestría. Sin embargo, uno de los temas que había era que una enorme razón por la que yo decidí estudiar en la Ciudad de México era que seguir, digamos, más cerca de la pareja con la que estaba en ese momento. Entonces, cuando llegué a terapia fue justamente después de que mi relación había terminado, combinado con un mal momento de la maestría, digamos, una cosa derivó a la otra y al final se retroalimentaron las dos desgracias. Y bueno, ese rompimiento de mi relación para mí fue muy devastador. Primera porque, sobre todo por la forma que sucedió, digamos, en el sentido de que parecía que la razón por la que terminamos básicamente estuvo allí desde el primer día que nos conocimos, pero la que era entonces mi pareja había decidido de algún modo pensar o cegarse, nunca sabré exactamente la razón, de que mi forma de ser realmente no era así, que una vez que me conociera, había cosas que iban a cambiar. Y bueno, obviamente eso no, nunca pasó. Entonces llegué a ese proceso, todo ese conjunto de cosas derivaron en que yo prácticamente escribí una carta de suicidio en aquel entonces. Eh, Recuerdo que era medianoche y estaba ya viviendo ya en un nuevo departamento, bueno, una nueva habitación básicamente. Y bueno, no hice nada porque las cosas que se me ocurrieron rápidamente en ese momento fueron, no sé, lanzarme un tren, pero ya el metro no pasaba porque era madrugada. Am, y la otra es que yo tengo pánico a la sangre. Entonces lo intenté con un cuchillo, pero la sangre me hacía entrar en pánico. Entonces la fobia pudo más que mi pulsión de la muerte y terminé dormido, paralizado, entre el miedo de la sangre y la situación por que estaba pasando. Y bueno, pues al día siguiente que desperté, ah, recuerdo que me quedé pensando y dije, bueno, no sé, pues intentar hacer honor a tu carrera y
y entrar en un proceso terapéutico. Quizá funcione, quizá no, pero ya no tenía realmente más opciones. Entonces, al Ujú, día siguiente tuve por lo menos la suficiente motivación de intentarlo. Ahí fue cuando decidí agendar una cita. ujú. Ok, sí, bueno, para las personas que están conociendo esta historia, pues esta es un inicio fuerte, pero sí, yo recuerdo que esa primera sesión, pues justamente hablabas de esto, ¿no? Que tenías mucho esta idea del suicidio en mente, pero también estabas abierto a darle una oportunidad a otra posibilidad, ¿no? Y uno de los factores que fueron muy claros y que influyeron en todo esto, que se juntaron varias cosas, como tú ya lo decías. Por un lado, pues lo de la relación, por otro lado, lo de la maestría, que también estaba siendo complicado, y justamente por esas fechas se había confirmado el diagnóstico de Asperger, ¿no? Sí, Entonces, mm, me gustaría que pudieras explicar un poquito para las personas que no saben de qué estamos hablando, o sea, qué es este síndrome de Asperger sí, y pues de qué manera te afectó también a ti en todo este rompecabezas de cosas que pasaron. sí. Bueno, de entrada hoy leyendo, bueno, ya después de algunos años de leer varias al respecto, decidí llamarlo condición del espectro autista, o sea, Ujú, una, porque la palabra trastorno nunca me gustó, y dos, porque, eh, digamos, yo estoy también en la postura de acuerdo que, aunque en teoría podemos diferenciar grados, tiene que ver más con una cuestión de cómo el gobierno asigna dinero, ¿no? ujú, Eh, para el final, la sensación que uno tiene es que todos pertenecemos en este espectro, las personas que cumplimos de algún modo con estos rasgos. Y ¿cómo descubrí que estoy dentro del espectro autista? Bueno, fue la gran, el tema que derivó en ese diagnóstico fue la ruptura con mi pareja. El tema principal era una cuestión de una incapacidad mía para socializar, esencialmente, para socializar con su familia, para socializar con sus amigos, para socializar con, bueno, las personas en general. Para ella eso era algo, o es algo muy importante en su vida. Entonces llegó un punto en el que yo recuerdo que intentaba explicarle, porque para ese entonces ya había yo de algún modo intentado con otros procesos aprender cómo relacionarme con las personas, pero mi avance era muy, muy lento y muy complicado. Y yo en aquel entonces no entendía exactamente por qué. Y recuerdo que ella en un momento fue tanto el desgaste que básicamente estaba desesperada porque mis avances pues no eran, digamos, al ritmo que ella quería. Y en ese aspecto de que nunca logró comprender ella esa parte y que yo también estaba muy cansado de intentar algo que no funcionaba, eh, pues decidimos casi por mutuo acuerdo terminar la relación. Digamos, ella me dijo de terminar y yo, cuando ella me lo dijo, yo ya la estaba pensando. Entonces ujú, fue casi, casi de mutuo acuerdo. Y a raíz de eso inició un proceso de valoración, digamos, formal, como se le puede denominar, con una persona especialista y todo. La verdad es que cuando yo fui, yo ya había leído bastante al respecto y tenía una sospecha muy grande. Eh, ujú, el proceso de valoración formal, por alguna razón, las personas que vivimos usualmente con SEA nos importa mucho, de algún modo. Entonces, bueno, fue todo un proceso, duraron varias semanas con distintos elementos, ¿no? Desde pruebas, entrevistas, observaciones y demás. Y pues al final se confirmó, de hecho, cuando pasó eso, del primer shock, digamos, fue empezar a recapitular todas las dificultades que yo había tenido a lo largo de mi vida,
vinculadas a ese diagnóstico y sobre todo al tema de la ruptura. Entonces, ese shock emocional vino casi al momento con el tema del proceso terapéutico, con todo el tema que ya estaba viviendo, de esta situación de prácticamente un intento de suicidio. Entonces, todo se vinculó al mismo tiempo y yo recuerdo que en ese momento yo no veía o vislumbraba el futuro de algún modo, ¿no? Por Ujú, eso esa idea de que la terapia era mi, digamos, mi última carta a jugar en la baraja era porque yo ya no veía ninguna otra cosa, ni qué iba a hacer con el diagnóstico, ni qué iba a pasar con mi vida después de que mi relación había que terminado, si perdía la maestría, qué iba a pasar conmigo también. Entonces, ujú, todas las razones, todas las cosas que de algún modo habían sido pilares, la forma que yo existía, se habían quebrado en cuestión de meses. ujú, Y fue entonces iniciar ese proceso, eh, de algún modo intentando integrar esta nueva información también. Y ujú, bueno, básicamente el espectro se caracteriza por, eh, digamos, a cuestiones profundas tiene que ver con la manera que nosotros simbolizamos el mundo y de manera más sencilla de entender, usualmente nos identificamos o nos identifican más bien eh, porque tenemos muchos problemas para socializar, porque no sabemos cómo entablar conversaciones con las personas, porque tenemos formas muy rígidas de actuar y normalmente eso está vinculado con situaciones de ansiedad muy grandes, que cuando estas situaciones explotan es que normalmente la gente se percata que quizá procesamos la información un poco diferente, porque tenemos explosiones agresivas o que se perciben como violentas por esta ansiedad, o también apagones, que viene siendo la otra cuestión, donde literalmente la sensación es, pues, literalmente como si bajaras un interruptor, simplemente te quedas ahí. Incluso algunas personas hablan de forma graciosa y dicen, oye, pero es que si estás en la calle y te pasa, ¿qué vas a hacer? Y es como, bueno, pues es exactamente el problema, ¿no? Es algo que tú controles, no esa voluntad. Si te pasa es justamente el problema, te quedas ahí parado y si tienes suerte, eh, quizá no pase nada y la gente te ayude y si no, pues no sé si alguna vez has visto una persona cuando sufre eh, por ejemplo, un ataque epiléptico u otras situaciones exactamente en la ujú. misma circunstancia. Entonces, bueno, quizá a grandes rasgos es un poco lo que me pasó y a qué se refiere un poco ese término de, digamos, de condición del espectro autista. Ujú, ok, sí, y me gusta que lo expliques tú porque, bueno, o sea, tú mejor que nadie entiende esto, ¿no? Hacia afuera, sí se le ha puesto este nombre como Asperger, pero bueno, sí es un punto que está en este espectro autista y, bueno, como tú dices, hay distintos grados, distintos niveles, digámoslo así, y en este caso sí puedes hacer tu vida, pero hay ciertas cosas que son complicadas, como esta parte de la comunicación, de la interacción social, de las rutinas, cuando te mueven un poco, pues las cosas a las que estás acostumbrado, también cuestiones motoras, ¿no? De movimientos que no siempre, o sea, como que hay cierta torpeza, ¿no? Entonces, estas serían las características. Em, y pues en tu caso se juntó con todas esas otras cosas que estaban pasando en tu vida, ¿no? Y aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis porque llegaste conmigo para trabajar la parte emocional, ¿no? Porque tú ya estabas en otro proceso, también trabajando como la cuestión de comunicación y un aspecto como más conductual, ¿no? Pero conmigo Sí. fue mucho más la parte emocional. Y bueno, pues por ahí empezamos. Entonces, ¿recuerdas
qué pasó la primera sesión? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que empezó a cambiar en esa primera sesión cuando decidiste sí darte esta oportunidad? Ok, recuerdo que cuando llegué me sentía sumamente sobrecargado de las cosas. Eh, Recuerdo que mi estado emocional, digamos, era sumamente bajo, no tenía energía para casi nada. Recuerdo también que llegué sin esperanza, simplemente como, no sé, cuando alguien tira unos últimos dados solo porque sí, para ver qué sucede. Ah, y mi sensación era esa, ¿no? Simplemente estaba como flotando en la nada, eh, esperando a que quizá algo pudiera cambiar. Recuerdo que cuando finalizamos la primera sesión, había más o menos algunos objetivos o elementos que íbamos a ir trabajando. Y recuerdo en ese momento que de todas formas no tenía como mucha esperanza. Digo, los objetivos estaban y todo, y es como de, no sé, es como cuando haces una agenda, ¿no? Pero quizá ahora con el tema de la pandemia es como hacer una agenda de viajes en medio de la pandemia. O sea, tienes una serie de objetivos, pero hay tantas cosas que están pasando que no tienes mucha idea si realmente se va a lograr. Eh, y recuerdo que de allí partí y sí, en el otro proceso era una cuestión más de supervivencia. De hecho, recuerdo que en el otro proceso pensaba, bueno, no sé, si sobrevivo a esto, quizá un día haga uso de estas herramientas. Pero en este momento, no sé, no veo mucha utilidad si no puedo verme a mí mismo vivo más allá de unos cuantos días o unos meses, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero simplemente estaba divagando allí, intentando mantenerme a flote, eh, pensando en que un día las cosas, las aguas iban a quizás estar un poco más calmadas. Ujú, ujú, sí. Y bueno, según yo recuerdo, pues sí, esa primera sesión fue entender qué estaba pasando, ¿no? Tener el panorama que estabas viviendo y cómo todo lo que había pasado, pues te hacía sentir que pues tu vida ya no iba a poder avanzar, ¿no? Ni en el sentido de pareja, de relaciones, ni académicamente, porque también ahí se estaba complicando las exigencias de la maestría con lo que, pues todo lo demás que estabas viviendo, ¿no? Y en esa primera sesión, yo recuerdo que fue como aterrizar las cosas y también hablar de justamente como la esperanza, ¿no? Que pusimos objetivos, todo esto, pero para mí eso era lo que yo recuerdo, que yo tenía en mente, ¿no? Como poder transmitirte que sí podía haber esta esperanza de que las cosas mejoraran, aunque incluso con esa reserva de tu parte, pues porque tú estabas en medio de la tormenta, ¿no? Pero eso es algo que yo recuerdo mucho de esa primera sesión. Entonces, ¿cómo te sentiste después? O sea, un poco escéptico, pero ¿qué, de qué manera te ayudó eso que hablamos esa primera sesión y como para que siguieras adelante en el proceso? Sí, ah, creo que me ayudó a pensar que, no sé, que no todo estaba perdido. Digo, ya desde el momento de haber ido, pues la idea era esa, ¿no? Digo, es como, no sé, yo quizá lo viví como cuando uno tiene una enfermedad terminal o una enfermedad nueva, por ejemplo, no necesariamente terminal, y se somete a un tratamiento experimental para ver qué sucede. Eh, Guardando las dimensiones, quizá ahora veo que no era necesariamente el caso, pero digamos, en aquel momento así lo sentí. Entonces, esa esperanza que las cosas era como ese apartado de decir, eh, digamos,
Los resultados preliminares de la investigación hasta ahora parece ser que es prometedor lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era aferrarme a ese elemento. La otra es que para mí el concepto de esperanza siempre ha sido algo muy eh, importante. Desde que tenía 14 o 12 años, no sé, por alguna razón siempre me vinculé o siempre me gustó mucho el símbolo del fénix clásico, el ave que revive, y que siempre se le asoció con esa cuestión del renacimiento, más allá de la muerte y cosas del estilo, ¿no? Pero para mí indicaba como esa sensación metafóricamente hablando, incluso si mueres, hay algo más allá. Y en este sentido, era como poner en aterrizar de eh, mm, la vida que yo tenía murió. Ujú, eh, y tengo que renacer de algún modo. ujú, Eh, Quizá el Fénix sí tenía una lista de instrucciones de qué hacer después cuando muere, pero no era mi caso, entonces, digamos, la incertidumbre era más hacia ese sentido, de cómo renacer, de qué hacer después, ujú, de qué estructura tomar. eh, y para mí desde pequeño ese siempre había sido un elemento muy importante y al día de hoy incluso es un propósito, porque desde pequeño me lo acuñé el tema de la esperanza, no sé exactamente las razones, pero siempre ha sido un concepto sumamente importante para mí. ujú. Sí, sí, yo también recuerdo mucho eso, ¿no? Que hablábamos de la esperanza y tú hablabas justamente de que como que pudiste conectar con esa idea que era algo que ya estaba en ti desde antes, ¿no? Y pues en su momento hablábamos de que pues hubo etapas difíciles antes también y pues te aferrabas a eso para no dejar que eso te arrastrara, ¿no? Entonces, sí, recuerdo muy bien ese símbolo del ave fénix y lo hablamos y yo dije, sí, esto es un recurso importante que nos va a servir, ¿no? Entonces, digo, diste este voto de confianza al proceso y a mí también de alguna manera. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a cambiar después de esa primera sesión y a lo largo del proceso? O sea, ¿qué dirías que fue lo primero que empezó a sentirse o a verse diferente y que te empezó a ayudar a salir de esa tormenta en la que habías llegado? Ok, creo que lo primero, digamos, después de este proceso de aceptar que mi vida, como yo la había concebido, se había terminado, lo primero fue como volver a empezar a sentir o a saber cosas que, no sé, que a mí me gustaban, cosas que quizá quería hacer, cosas quizá que podía retomar. Y digo, siempre he sido una persona muy activa en el sentido de hacer cosas. Recuerdo que en ese momento no tenía la energía para hacer nada. Y una de las primeras cosas que empecé a retomar fue, por ejemplo, el escribir, el, el empezar a escribir cómo me sentía. Digo, ya desde antes incluso había intentado escribir párrafos, pero no me salía nada. Y conforme empezaron a pasar las cosas, pude ir escribiendo mejor cómo me sentía. Pude ir contándole a mis mejores amigos qué era todo lo que había pasado con mi relación. Eh, pude, pude darme cuenta de las cosas que había dejado de hacer, por ejemplo, por intentar sostener mi relación. Em, Pude salvar la maestría ese Ujú, semestre con una
con una calificación un poco arriba de lo aprobatorio, pero pude salvar la maestría con lo mínimo. Y para eso, recuerdo incluso que ese momento de salvar la maestría, yo dije, este es un símbolo que estaba mejorando, ¿no? No estaba orgulloso porque eh, para mí la parte académica es muy importante. Entonces, eh, bajar drásticamente calificación a como iba, para mí era un problema. No me afectó al final, pero digamos, mi objetivo número uno era sobrevivir. Y ese estaba cumpliendo. Ujú, Mi ujú, objetivo número dos era irme sintiendo mejor y con el tema de escribir, hablar con mis amigos, lo iba cumpliendo. Y bueno, también estaba el tema de la maestría, ¿no? Que era sobrevivir. Entonces, el objetivo número tres, con el paso de algunas meses o semanas, se fue cumpliendo. Y sí, efectivamente, todavía en ese momento, todavía mi energía estaba muy baja. Todavía recuerdo muy bien que cuando regresé para el último semestre, que ya llevaba algún tiempo en el proceso, recuerdo que dije, ojalá tuviera más vacaciones, todavía no tengo energía para regresar. ujú, Me siento lo suficientemente bien para regresar, pero no quisiera porque todavía no tengo la energía para eso. ujú, Incluso recuerdo que en aquel entonces suspendí todos los otros proyectos que tenía. Eh, y bueno, fue un poco cómo viví ese proceso. Digamos que fue como en una analogía de cómo crece un ser humano, fue de nuevo dar los primeros pasos. ¿Qué cosas me ujú, gustan? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo ujú. hacer? ¿Qué necesito lo mínimo para sobrevivir en toda en esa dinámica? Sí, porque como dices, en aquel momento se vino abajo todo lo que tú tenías estructurado, ¿no? Entonces fue también a partir de esta nueva información de que formas parte del espectro, am, poder reconocerte de alguna manera, ¿no? Poder identificar cosas que, pues que sí iban contigo, que te costaban trabajo, qué cosas no, o sea, como poder mm, verte más realista y no tanto en esos moldes en los que tú habías tratado de entrar, ¿no? Porque pues eso es lo que se espera muchas veces o la sociedad te va llevando hacia allá. Entonces es como este proceso de volver a conocerte. Y en todo este proceso, ¿qué dirías que fue lo más difícil? Creo que lo más difícil fue reconocerme o reconocer que hay cosas que en el mundo como lo hemos diseñado no puede ejecutar. En el mundo como lo hemos diseñado, si lo intento ejecutar, las primeras veces va a salir mal o muy por debajo de lo que quisiera. Y después me va a empezar a afectar de forma muy seria la salud y después me va a empezar a entrar en shock, porque ya me ha pasado. Con varias cosas eh, termina pasando ese tipo de circunstancias. Y en ese sentido, digamos, lo más difícil fue reconocer esa discapacidad porque el mundo te la genera. Es decir, no es una... sí, siempre hay una relación dual y obviamente hay un elemento propio y un elemento del mundo, ¿no? Visto de forma sencilla, pero, por ejemplo, si yo intentaba con los recursos que tenía, incluyendo cómo las limitaciones que me produce estar dentro del SEA. Si yo intentaba, por ejemplo, volver una persona social o empezar, o quizá querer volverme un vendedor, por ejemplo, de campo, o volverme la persona que mi ex quería que yo fuera, por ejemplo,
No era posible. Am, y de hecho yo incluso algún día se lo dije, le dije, no sé si en esta vida será posible. Nunca cerré la posibilidad, pero dije, pero no sé si un día va a ser. Y tampoco sé si va a ser como tu indicador de desempeño me dice que lo sea. Ujú, Entonces, lo primero fue reconocer eh, esas limitaciones que tenía, porque esas limitaciones realmente habían estado desde toda la vida. A ver, yo de pequeño, eh, yo en la primaria daba vueltas por toda la escuela, eh, sin razón alguna. O sea, y cuando hablo de dar vueltas es literal, dar vueltas por toda la institución. Y desde pequeño las profesores y demás me mencionaban ese tipo de elementos, ¿no? Quizá debería llevarlo con un urólogo y al final nunca se dio nada. Pero lo primero fue reconocer que todas esas cosas, porque uno de los elementos que se me decía a mí era que esas cosas que yo hacía eran por capricho, o no sé, o por ser grosero, o incluso aquí en mi pueblo con explicaciones esotéricas, como no sé, que estaba yo poseído. Entonces, todas esas conductas que yo realizaba, todas esas cosas que yo realizaba, y hoy me doy cuenta que es porque pues, me gustaba hacerlas, por una parte, y por otra porque me costaba mucho hablar con los demás, y me era casi imposible en ese momento. Ah, Fue reconocer esas limitaciones. Y ujú, al mismo tiempo, quizá todavía más complicado, fue reconocer qué cosas sí podía hacer y qué cosas sí disfrutaba y de qué forma yo podía intentar vivir en un mundo que de entrada eh, me desagrada, bueno, me desagrada o me es muy doloroso vivir en él. Y, y fue reconocer que no era un mundo, que era un mundo muy doloroso para mí, que a raíz de ese mundo yo tenía muchas limitaciones en mi vida y al mismo tiempo que a pesar de todas esas circunstancias yo tenía cosas que me podían ayudar a sobrevivir de un modo en el que yo me sintiera contento. ujú, Y recuerdo que eso fue lo más revelador porque saber mis limitaciones yo me las sabía de memoria, ujú. pero saber qué podía hacer, no. Ujú, sí, sí, sí. Yo también me acuerdo mucho que hubo algunas sesiones que hablábamos de eso, ¿no? La conclusión, así para ponerla muy general, era que por todas estas cosas, tu experiencia cuando eras más pequeño, adolescente, en la maestría y demás, como que pues siempre hay muchas expectativas de cómo tienes que hacer las cosas, que si está bien, que está mal, y pues había cosas que te hacían ruido, pero aún así, toda tu vida habías intentado meterte en ese molde, ¿no? Sabiendo y sintiendo que no era un molde que te quedara bien, pero era como, pues es que esto es lo que tengo que hacer, entonces necesito recortarme una parte de mí y para poder entrar en ese molde. Y entonces varias de las cosas que estuvimos hablando tenían que ver con no necesariamente que tú te acomodes al molde. Habrá algunos aspectos donde pues sí, ¿no? Pero hay otros donde más bien es buscar la manera de acomodar las cosas a ti para no sentir que te tienes que recortar una parte para poder funcionar, ¿no? Entonces, cuando pudiste empezar a acomodar más cosas a ti, creo que eso empezó a sentirse muy diferente, ¿no? Porque fue como, mm, pues sí, darte cuenta de que sí podías seguir siendo tú, o sea, no tenías que dejar de ser tú por completo para poder adaptarte a ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que, o sea, yo, eso es algo que recuerdo mucho de lo que hablamos como parte del proceso. Sí, de hecho, a ese tema de, digamos, poner una máscara en las personas autistas es muy conocido. Ujú, En los varones
el efecto suele ser menor porque nos pasan más cosas socialmente que las mujeres, pero normalmente es algo que conocemos y normalmente lo llamamos como masking, enmascarar básicamente. Y sí, yo intentaba enmascarar y lo intenté, bueno, lo hice muchas veces. A mí no me afectó quizá tanto como otras personas en el espectro, porque yo no llegué a un punto de despersonalizarme, Ujú, em, de generar literalmente un personaje con el cual yo vivía. Yo, mi, el contexto hizo de algún modo y me permitió a mí sobrevivir sin despersonalizarme, pero la otra opción que me quedó era cerrarme totalmente. Entonces, obviamente reconocer que todos esos elementos lleva ahora a qué haces con eso, ¿no? ¿Cómo vas a vivir así? ujú. Sí, 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 sí. Y bueno, pues de la mano de esto que estamos hablando, también pues fueron varias sesiones, hicimos varias reflexiones, ejercicios, tareas y muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué cosas de todo eso dirías que fue lo que más te ayudó a ir acomodando todo esto emocional? De las, de general las actividades que realicé, recuerdo que había desde, digamos que empecé por el tema de los listados, por ejemplo, las cosas que me gustaban, los pasatiempos que podía hacer, y eventualmente fue creciendo. Recuerdo dos que fueron como las quizás las de mayor impacto, las que permitían como concretar más toda la información. Una fue como identificar cómo me veían las demás personas, porque en este proceso de reconstrucción, digamos, me perdí tanto que ya ni siquiera estaba seguro de cómo mis amigos o las personas cercanas que tenía me percibían, ¿no? Eh, no sé, compañeros del colegio, cosas así. Entonces no tenía mucha idea. Recuerdo que en ese momento una de las cosas que se me ocurrió a mí fue hacer una encuesta, literalmente una encuesta que se la apliqué a las personas cercanas. Digo, no tengo muchas personas cercanas, entonces no había mucho problema. Sé que habrán sido 5 personas o algo así, a lo mucho. Y básicamente la encuesta yo intentaba recopilar sobre todo las cosas positivas de mí, porque las negativas las sabía muy bien. Y recuerdo que incluso hice, como me gustan mucho los datos, hice una nube de palabras con esa información. Y hasta la fecha ese es uno de los eh, recursos que más me ayudó a recordar el tipo de persona que soy, independientemente de la relación donde estaba, independientemente de la maestría, independientemente, bueno, no necesariamente, no independientemente, pero relacionado con el tema del diagnóstico, pero digamos cómo me perciben los demás. Y obviamente cómo me perciben personas que pues quizá tampoco tenían idea, ¿no? Del tema del diagnóstico. Ujú, Y esa fue una lista de cualidades que a mí me ayudó mucho. Y posteriormente, esa lista, junto a otra serie de reflexiones que yo había escrito, se terminaron concretando en un manifiesto que básicamente les llamé en aquel entonces Manifiesto de un Asperger, y simplemente le cambiaría por Manifiesto de un Autista, pero viene siendo ujú, una cosa engloba la otra, digamos. Y en ese escrito yo, después de todo el proceso, relataba de nueva cuenta mi vida, digamos, como otras personas, desde quién había sido, cuáles eran mis problemas y demás.
pero precisamente a la luz del diagnóstico. Entonces, yo relataba todos estos problemas que había tenido en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta, en general, desde que recuerdo, y que siempre eran los mismos una y otra y otra y otra vez. Ujú, Eh, y posteriormente el cómo todo encajaba en este tema, el diagnóstico, y que entonces para mí era algo muy útil porque eh, yo ya tenía una explicación a por qué me pasaba lo que me pasaba y una idea también de qué podía seguir, no solo de por qué me pasaban esas cosas. Y en ese manifiesto, de algún modo, terminaba reintegrando que mi persona, entre todo ese diagnóstico, siempre va a ser una persona que es autista y que tiene una serie de cualidades, digamos. Y justamente integraba yo esta serie de cualidades que otras personas veían en mí, con las que yo estaba de acuerdo finalmente. Y era como un manifiesto de saludar de nueva cuenta, digamos, al mundo, eh, la persona que me había transformado, que era de nueva cuenta, pero con toda esa información, porque uno de los puntos que recuerdo que más eh, trabajé y que eh, con los años he ido aprendiendo es, por ejemplo, eh, a cuándo, con qué personas, además, revelar el tema del diagnóstico, ujú, porque hay ambientes que no son propicios, que son problemáticos. Es que no, una de las cosas que más recuerdo de ese problema cuando trabajé el manifiesto es en la maestría, en las exposiciones, parte de la retroalimentación que me hacían era que yo no veía a la audiencia a los ojos. Y eh, esa retroalimentación no me la dejaron de hacer hasta que me gradué. ujú, Y recuerdo que después de haber escrito eso, yo dije, pero es que eso no lo voy a hacer. A menos que, no sé, que me obliguen. Y si estoy en una posición donde me obligan, voy a procurar, no sé, salirme de ese ambiente. ujú, Porque, eh, digamos, aprendí que en la medida de lo posible hay cosas, hay batallas que puedes tener, quizás sin sentirte tan vulnerado, y porque la maestría en la posición en la que yo estaba, eh, llevarla contra esa recomendación era una pésima idea, ujú, por temas de evaluación y retroalimentación y demás. Entonces, como muchas veces a lo largo de mi vida, preferí callar, pero aunque callara, yo decía, no lo voy a hacer. O sea, y me lo van a seguir diciendo y no lo voy a hacer. Y si un día eventualmente me cuestionan tanto, pues les voy a explicar la razón. Voy a buscar la manera de explicarles la razón. Um, y, y hasta la fecha, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo intenté sintetizarlas en ese manifiesto y recuerdo que eventualmente cuando, eh, digamos, no sé, lo socialicé con mi familia y posteriormente, ujú. pues otras personas se enteraron, un pueblo chico, infierno grande. Eh, las, los comentarios que llegué a recibir de las personas que se enteraban era que digamos, para todos resultaba plausible y era una explicación de lo que había pasado. Ujú, Um, Era una explicación de lo que había pasado y yo de algún modo había pasado sin ser diagnosticado porque siempre, digamos, entre las cualidades de Sergio, por ejemplo, era una persona responsable, era una persona que
tenía la facilidad para que le fuera bien en la escuela, para que si no entendiera, no sé si, por ejemplo, los dobles sentidos o las metáforas que me costaba mucho entenderlas después de estudio y demás, lograba comprenderlas, lograba implementarlas. Bueno, los dobles sentidos casi no, pero con las metáforas me fue mejor. Ujú, Y así sucesivamente, y entonces logré, como en ese manifiesto, construir o redactar una nueva versión de mí, que era la que se iba a enfrentar a lo que venía. No sabía qué era lo que venía, pero que se iba a enfrentar a lo que fuera que venía, eh, pero ya con esa parte eh, de algún modo integrada y segura, ujú. eh, sobre todo también para que no volviera a suceder la experiencia que había tenido con mi expareja. Ujú, ujú. Sí, ok. Sí, todo esto que dices, pues lo recuerdo también, ¿no? Te acompañé un poco en el proceso y recuerdo que también fue una parte muy emotiva este momento donde le preguntaste a las personas cercanas a ti estas cualidades que veían en ti, ¿no? Porque como dices, tú tenías muy claras las cosas negativas que te habían dicho que así no era o que lo tenías que hacer diferente y tal, ¿no? O sea, eso era algo que tenías muy presente, pero luego darte cuenta de las cosas positivas que otras personas veían en ti, pues creo que también fue lindo y fue darte cuenta de que tenías recursos de dónde agarrarte para poder tanto establecer relaciones como manejarte, ¿no? O sea, manejar las cosas en tu vida, de acuerdo con lo que iba más en sintonía contigo. Y también este manifiesto, recuerdo que lo escribiste, me lo compartiste, a mí me gustó, me conmovió, porque sí, yo lo leía justamente como poder por fin hablar de cómo había sido tu experiencia, hablando también de lo que necesitabas o te gustaría que los demás entendieran, ¿no? En lugar de callarte para que no se supiera o esta parte de ponerte una máscara o así, era como poder reconocer que pues que había cosas que te costaban trabajo o que te cuestan trabajo y que tú ya no ibas a hacerte a un lado, a ponerte una máscara o a callarte, y más bien, pues necesitabas encontrar la manera de relacionarte con el mundo desde quién eres, ¿no? O sea, sin recortar nada. Entonces, sí, recuerdo que esos ejercicios fueron muy emotivos. Entonces, em, pues ¿cuál de la relación terapéutica en sí, qué sientes que ayudó, que te ayudó a seguir adelante en este proceso y a pues poder dar esos pasos que fuiste dando? Mm, ok, creo que de las cosas eh, que más me ayudó en el proceso fue que, digamos, conforme el paso de las sesiones, en el diálogo, iba, sí, se iba acumulando, digamos, un orden de las cosas que estaba sintiendo, de las cosas que estaba pasando. Ah, porque eso me ayudaba a mí a entender la situación en la que me encontraba. También tener la oportunidad de poner en concreto, digamos, esas emociones, o esos elementos, o esas circunstancias, y bueno, sobre todo mucho esta serie de actividades, porque uh, precisamente era esa forma de ir eh, como construyendo, integrando toda esta serie de información, y sí, incluso la parte de tener un espacio donde si algo me conmovía, lo podía expresar. Digo,
nunca he sido exactamente una persona de llorar, ah, pero eh, porque tiendo a racionalizar demasiado. Entonces, recuerdo que incluso en algunas ocasiones eh, sí me llegaban a salir lágrimas de los ojos, entonces era donde yo me daba cuenta de la cantidad de cosas que estaba sintiendo y que podía, digamos, de algún modo expresarlas. Y bueno, así posteriormente las iba como construyendo de otra manera, porque obviamente la idea era de algún modo tener que encarar el mundo otra vez. Y bueno, finalmente esa serie de cosas que hacía concretas, las podía yo de algún modo buscar aplicar fuera como herramientas para intentar tener, digamos, un mejor control en mi vida o una vida que se volviera más parecida a lo que yo deseaba. Ujú, ujú. Sí. Y bueno, pues te agradezco tu confianza en ese proceso porque sé que eso es difícil, que te era difícil, pero bueno, pues estuviste ahí constante en todo este tiempo, ¿no? Em, ah, si pudieras decir qué es lo más importante que entendiste o que pudiste integrar en este proceso, así en general y en resumen, ¿qué sería eso? ¿Qué fue lo más importante que pasó o que cambió a través del proceso terapéutico? Uh, Creo que son dos cosas de igual importancia. Ujú, Una, que el mundo en general para mí es hostil, número uno. Y dos, eh, que, que con la esperanza se pueden modificar cosas que a la larga parecen imposibles, muy complicadas. Digamos, esa sensación o ese sentimiento o ese aprecio de que hay una posibilidad de que el día de mañana las cosas sean mejor. Eh, Indica que las cosas pueden cambiar. Eh, claro, sí se combinan las dos ideas, lo que pasa es que hay cosas que probablemente no vamos a ver en vida. El hecho de que el mundo deje de ser hostil para las personas con capacidades diferentes o las personas con condiciones neurológicas diferentes, probablemente no es algo que voy a ver en vida, eh, pero eso no implica que no sea posible. Entonces, en esta lógica, digamos, que haya cosas que se visualicen de ese modo, no implica que no puedas acercarte, y lo que te permite acercarte a esas cosas, más allá de si existe la posibilidad o no, igual y sí, es precisamente esa sensación de esperanza. Y de hecho, incluso esa sensación de esperanza es hoy algo que hace unos días, haciendo un ejercicio para un elemento de mi trabajo, retomaba como un propósito de vida, porque el otorgar esperanza o el evitar que la esperanza muera de algún modo, eh, se ha convertido en uno de mis propósitos de la existencia. Porque estoy muy vinculado a ese sentimiento y,
y porque sé lo que se siente, sentir cómo se desvanece, Ujú, eh, y sentir también cuando otras personas te pueden hacerlo ver. ujú, sí. Sí, y justamente esto que dices, creo que sí, ha habido momentos donde ha sido difícil y casi pierdes la esperanza, ¿no? Pero al mismo tiempo, la esperanza es lo que te ha salvado en esos momentos difíciles. Entonces, tiene mucho sentido. Y justamente pensando en estos dos puntos que compartías, por un lado, yo te invité, sí, como un poco para que compartieras tu experiencia, sí, en terapia, pero también como la otra parte es poder sensibilizar un poco a las personas que no saben de este tema, que hay mucha ignorancia, que no sé, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje o qué te gustaría decirle a las personas sobre estas condiciones del espectro autista, ¿no? O sea, que tú como parte de esta población, ¿qué te gustaría que los demás entendieran que podría ayudarte a ti y a otras personas a pues manejar mejor las situaciones o a sentirse más tranquilos? Ok. Creo que lo primero que deben comprender es que tienen que trabajar mucho la manera que nos tratan y cómo se comunican con nosotros. Y eso incluye mucho sus expectativas. Eh, de las cosas que a mí más me han afectado y frustrado siempre en general, siempre ha sido el tema de la comunicación. Mis mejores amigos o las personas que más quiero siempre han sido personas muy eh, comprensivas en muchos elementos, y yo creo que un primer paso es cultivar la comprensión y tener un compromiso con ella, porque me ha tocado personas que me dicen que sí van a intentar comprenderme o si lo intentan y demás, y al final cuando me sucede algo que me incapacita, pues realmente la historia es otra, ¿no? Eh, es- Sé que en los neurotípicos es mucho más común la mentira, y eso es un elemento de la comunicación, entonces creo que lo primero sería cultivar la comprensión en un sentido real, leer mucho de la situación y sobre todo eh, hablar con la persona, por ejemplo, con las personas que tengan la condición, y anotar las cosas en que puedas ayudar, las cosas que necesita, y sobre todo asegurarte que realmente estás comprendiendo. Una de mis mayores dificultades y que he leído que le pasa a las otras personas es el tema del lenguaje literal. Eh, Nosotros tenemos la tendencia que la mayoría de las cosas que decimos son literales. Incluso cuando nos referimos a algo en forma metafórica, solemos decir de manera metafórica. O intentamos aclarar esas cosas para intentar ser lo más sintéticos, claros y literales posibles. Y sin una intención detrás, pero las personas muchas veces piensan que hay intenciones detrás, y se imaginan una infinidad de cosas por una cosa que les preguntas, o una manera que le respondes. Y en muchos casos de nosotros no es así. Simplemente expresamos el punto y ya, sin estar imaginando un segundo sentido o qué sé yo. O sea, esas características que se ven mucho más, por ejemplo, en gente de manipulación y demás, es mucho menos frecuente en nosotros, eh, porque eso implica un alto dominio de habilidades sociales que obviamente carecemos. Y definitivamente el tema de, de la letra, de la información literal ayuda muchísimo, y dejar
creer que es posible que haya personas que se comuniquen la mayoría del tiempo sin doble sentido, es decir, creer que es posible que hay personas que perciben el mundo de una manera totalmente diferente a lo que te puedes imaginar. Y creo que ese sería probablemente como el aspecto, los elementos de, de mayor relevancia que me he topado, porque conforme tú hablas con las personas con el espectro, te das cuenta de qué puedes hacer. O sea, si entra en un meltdown, ¿qué puedes hacer? Si entra en un shutdown, ¿qué puedes hacer? Si ves que otra persona está manipulando, una persona con ansiedad y no se da cuenta, porque nos pasa mucho eso, pues hablar con la persona, obrar, defender. Hay muchos elementos que se pueden, digamos, ejecutar desde, no sé, respetar, por ejemplo. Normalmente, mira, nosotros tenemos una lista de rituales o cosas que hacemos y algo muy común es que no comprenden que si un ritual o algo de eso se rompe, para nosotros nos afecta y nos afecta de forma severa. Y, y muchas personas parecen creer que es como, no sé, es como si hoy, no sé, no vi mi... Para ellos es como, no sé, hoy tenía ganas de un chocolate y no me lo comí. No, no es así. O sea, es literalmente como que un día estás viviendo en casa con tu familia y al siguiente día estás viviendo en Sierra Leona solo con herramientas. A ese nivel de afectación se siente. Y creo que por eso insisto en que lo más primordial es comprender que existen personas que procesan el mundo de una forma totalmente diferente. Y el paso primordial es validarlo en serio y ejercitarse de modo que puedas acercarte a comprender. Porque incluso una vez me tocó una persona que me decía, me resulta imposible comprender. Y me lo decía, y básicamente lo que me dijo, me resulta imposible comprender y no puedo. Entonces, yo dije, ok, en ese sentido, pues dejaré de intentar hacer que me comprendas, porque tú mismo me acabas de decir que eso no es posible. Ya después descubrí que realmente lo hablaba decía en sentido figurativo, no en sentido literal. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo esta tolerancia, apertura, comprender, a dejar ser, a vivir. Y comprender que aunque parece extraño en las manifestaciones en estos grados que les llaman, o en estas dificultades, simplemente tiene que ver con dificultades más agudas en uno o dos aspectos, pero que esencialmente es un espectro porque todos somos eh, el mismo mosaico con los mismos componentes, pero el patrón se ve diferente. Okay. Y conforme uno empieza a adentrarse a ese mosaico, puedes realmente cultivar y hacer, no, si no quieres cultivar una relación con una persona, sea por lo menos hacer la vida menos difícil. En esencia, es mucho de este mensaje es poder entender las diferencias que hay, ¿no? O sea, como no esperar que todos funcionen igual, que todos piensen igual. Y creo que, pues, no sé, habrá personas a quienes les cueste trabajo, pero hay otras personas que sí lo pueden hacer y la prueba está en que tú tienes amigos que son cercanos y que lo que hace que estas relaciones de amistad, pues, puedan estar presentes a lo largo del tiempo es justamente esa apertura, ese respeto, ese no querer cambiarte, escucharte, entenderte, incluso aunque para ellos haya cosas que sean difíciles de entender, pero justamente su actitud es de apertura, ¿no? Entonces, ok, ese sería como el mensaje para las personas que pueden llegar a tener relación con alguien del espectro autista.
¿Y qué le dirías a personas que, como tú, son parte del espectro, ¿no? O sea, ¿qué mensaje podrías darle a esas personas? Ok. Bueno, lo primero que voy a decir es para los que sospechen que están dentro del espectro, porque Ujú. es muy común sospechar a lo largo de la vida cuando uno se topa con ese tipo de información y enterarte años después. Yo he conocido casos de personas que se enteran a los 40 años, 50 años, y sus vidas, las dificultades siguen, se vuelven más agudas, y hasta ese momento se dan cuenta y es como casi como volver a nacer. Es como las personas que lo descubrimos de adulto, es casi como volver a nacer. Y para los que tienen sospechas, pues lean sobre el tema, investiguen, pregúntenle de viva voz a otras personas. Y si quieren hacer un diagnóstico formal, háganlo. Algo que incluso me he dado cuenta es que muchos de nosotros, eh, digamos, este autodiagnóstico después de tanto leer se vuelve prácticamente certero. Eh, Porque, bueno, uno finalmente es experto en su propia vida, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que absolutamente, prácticamente todo encaja, dices, ok, aquí hay algo muy improbable. Eh, Eso por una parte. Para las personas que están en el espectro, que de hecho ya he tenido oportunidad de hablar con algunas personas adultas también, um, creo que, bueno, por una parte, si tienen la posibilidad de hablar con otras personas del espectro, eh, creo que ayuda mucho. Eh, Sobre todo porque es posible que, bueno, te vas a ver reflejado en cosas en Ujú. la otra persona y quizá vas a entablar un tipo de conversación que es muy difícil tener con otras personas. Hace poco me pasó que habíamos 3 personas del espectro en la misma habitación y una cuarta persona, pero que es una persona que ha trabajado en educación especial, conoce muy bien de estos temas, y resultaba muy chistoso, eh, digamos, para ella y en parte también para mí, que la única persona que tenía necesidad de voltear a la cara era ella. Ujú. Nosotros los tres estábamos viendo a objetos diferentes, seguíamos la conversación sin ningún problema y hablando de las dificultades que tenemos del día a día, y la única que tenía la necesidad de estar volteando continuamente era ella. Entonces yo ahí me preguntaba, bueno, ¿quién es la persona extraña en esta habitación? ¿No? Ujú. ¿Quién es la persona rara que tiene que voltear constantemente a la cabeza de los demás? O intentar hacer contacto visual, si los otros 3 podemos estar tranquilamente. No, Ujú. eso por una parte. Y lo segundo, sí, eh, aceptar que hay pocos nichos donde podamos ser, digamos, queridos o tolerados en mayor medida, además, sobre todo en ambientes laborales, donde hay muchas exigencias institucionales. Y aceptar que en muchos nichos no poseemos los recursos para estar allí. Eh, el mundo va a ser y va a seguir siendo hostil, pero eso no implica que no puedas intentar buscar la manera de vivir lo más cómodo posible. Yo a día de hoy sigo sin estar en un ambiente que me gustaría, con otras personas adultas que lo he hablado, es la misma situación. Bueno, y creo que de alguna manera, pues sí, o sea, es cierto que el mundo está muy creado para, pues, las personas que no pertenecen al espectro, ¿no? Y yo diría, mm, pues, lo más importante ahí es que, pues sí, o sea, sí habrá cosas en las que, pues, así funciona el sistema y hay que adaptarse, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque como lo veíamos en el proceso contigo, cuando eso implica
que tú estés, o sea, luchando por meterte a un molde que no te funciona, pues ahí es donde hay como mucho sufrimiento, ¿no? Y donde más bien necesitarían estirarse esos límites o debería haber apertura para entender que, pues no sé, o sea, no pasa nada si te cuesta trabajo mirar a otra persona a los ojos, ¿no? O sea, como este tipo de cosas, poder entenderlas. Y pues sobre todo para personas como tú, no no recortarse para adaptarse a ese mundo cuando eso implique tanto dolor, ¿no? Como decías hace ratito. Entonces, también creo que sería importante que hubiera más espacios para que puedan como compartir, ¿no? O sea, porque sí es una forma distinta de ver la vida y esta anécdota que contabas, pues sí, yo pensé lo mismo, ¿no? En donde había 3 personas como parte del espectro y una persona que no lo era, pues ahí la cosa se volteó. Se trata de que hagas cosas que te gustan, o sea, porque no es hacer lo que, no sé, hacer lo que puedes hacer, pero desde un lugar es que yo quisiera hacer otra cosa, pero me quedo en esto porque no puedo, sino más bien encontrar qué te funciona y qué te gusta y entrar en ese terreno y a partir de ahí, pues ir tomando estas decisiones, ¿no? De a mí me funciona y yo me siento mejor haciendo las cosas de esta manera y entonces eso es lo que me va guiando a ir tomando las decisiones, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho de que hayas estado aquí para compartir esta historia, que a mí me parece que es una historia extraordinaria. Y la última pregunta, ahora sí, es, ¿qué dirías que es lo extraordinario en ti? Ok. Lo más extraordinario en mí es mi capacidad de supervivencia. Ujú. Ok. ¿En qué sentido? De el deseo de querer sobrevivir, más allá de todas las limitaciones, elementos, porque mi vida ha sido marcado por muchos elementos donde tenía que sobrevivir de forma literal, no de forma figurativa. Ujú. Eh, mi vida ha estado en peligro, entonces sí creo que lo más extraordinario de mí es esa capacidad de aferrarme a seguir existiendo. Ujú. Ah, incluso en ese momento el pánico me ayudó a sobrevivir, irónicamente. Ujú. Entonces creo que de algún modo todo se ha configurado para que esa sea la parte más extraordinaria, seguir sobreviviendo sin importar las circunstancias. Ujú, ujú. Sí, y cada vez acomodando mejor las circunstancias de manera que te sientas que no sea nada más sobrevivir, sino también poder sentirte cada vez más cómodo, ¿no? Sí, Con tu forma de hacer las cosas que disfrutas y demás, ¿no? Entonces, me gusta esa conclusión. Y bueno, pues entonces con esto nos despedimos. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Lo Extraordinario de Ti.